yo pensaba en esto, en las pruebas que el Señor permite. Permite a veces a nivel personal y a veces a nivel grupal, como iglesia. Y pensaba no sé si alguna vez te pasó esto, que vos sabías que alguien estaba pasando un momento difícil y lo fuiste a visitar pensando en alentarlo. Y cuando llegaste, esa persona terminó alentándote a vos. En vez de vos ayudar, parece que esa persona, la prueba le había hecho afirmarse en cosas y en convicciones que ahora te están desafiando y mostrando a vos cómo vos tenés que enfrentar tus propias luchas. Y algo así le pasó a la iglesia de Filipos. Vamos a leer ahora el pasaje, pero antes de leerlo quiero contarte lo que pasó. La iglesia de Filipos envió a un hombre, uno de los líderes de la iglesia, a visitar al apóstol Pablo. Pablo en este momento estaba preso en una prisión, digamos así, de máxima seguridad en la ciudad de Roma, y estaba esperando un juicio donde iban a decir si es que lo mataban o no. Y en esa prisión Pablo no tenía nada, estaba pasando pruebas, necesidades. Entonces la iglesia de Filipos pensó, vamos a hacer algo por Pablo. Lo conocían hace mucho tiempo, habían hecho antes cosas por él, pero ahora dijeron, ahora él nos necesita. Y mandaron a Epafrodito con una ofrenda. Llega Epafrodito a la prisión donde está Pablo, y lo que sucede es lo que yo decía recién. Al final, Pablo ahí no está llorando, no está deprimido en esa situación, sino que él está lleno de gozo. Es tanto el gozo que él tiene que escribe una carta ahora para agradecerle a los filipenses por lo que hicieron por él, porque fue una muestra de amor muy, muy linda, pero para ahora él animarlos y decirles, miren, no estén tristes por mí, porque yo no estoy triste por mí. Yo estoy contento, yo estoy feliz, yo tengo gozo en esta situación. No por el dolor que pasa Pablo, porque el dolor era real, pero está contento por una forma especial en la que él interpreta y entiende lo que está pasando. Y toda la carta de Filipenses es una carta de gratitud, y a la vez es la carta que se conoce como la carta del gozo. Que sería muy raro pensar en la carta del gozo escrita desde una prisión. Pero justamente ahí es donde se ve el verdadero gozo. Porque la alegría, cualquier persona puede experimentarla cuando todas las circunstancias están a favor. Pero el gozo de Dios, lo que habla Pablo, ¿no es cierto? Ese gozo que puede ser permanente y constante en nuestra vida, ese gozo solo se ve cuando todo eso desaparece y cuando se ve en dónde está apoyada la vida de esta persona. Pablo es un hombre que encontró, por decirlo así, el secreto de vivir una vida de un gozo constante en medio de todas las circunstancias en las que él podía estar. Y bueno, el título que le puse al mensaje de hoy es Gozo Continuo. Gozo Continuo. Y vamos a escuchar a Pablo contar cómo fue, o explicarnos qué le produce ese gozo. En el capítulo 1, vamos a leer el versículo 12. Y dice así, Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que aún de vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La forma como Pablo conoce esta iglesia es porque él fue el que comenzó la iglesia en Filipos. Muchos años atrás, en su segundo viaje misionero, Pablo había llegado a esta ciudad, una ciudad con muchas características romanas, una ciudad orgullosa de tener la ciudadanía romana. En esta ciudad Pablo había llegado y había encontrado a un grupo de mujeres, las primeras que escucharon el Evangelio ahí, donde se había convertido una mujer llamada Lidia. Lidia era una mujer de una clase social alta, con un trabajo que representaba un recurso importante. Ella era una vendedora de púrpura. Y ese día, cuando Pablo llegó a Filipos y empezó a hablar con Lidia, dice que Dios abrió los ojos de Lidia para que entendiera y creyera en el Evangelio, y ella se convirtió. Lo primero que hizo Lidia fue agarrar a Pablo y llevarlo a la casa. Pablo estaba con un equipo misionero, estaba con Silas, estaba con Timoteo y con Lucas, por lo menos 4 había. Se los llevó a la casa y los empezó a atender. Fue la primera reacción del primer convertido en Filipo, cuidar de este misionero. Y esto la iglesia había sido una característica de ellos a partir de ahí. Después, cuando Pablo se fue, siempre la iglesia iba a tratar de cuidar de su misionero. No solo se convirtió Lidia ahí. Pablo en un momento estaba yendo a un lugar donde se iban a juntar a orar, y en el camino se encontró una chica que estaba poseída. Era una chica que con la influencia de un espíritu inmundo hacía adivinación. Y ella estaba controlada por unos amos, dueños, que ellos ganaban con lo que ella hacía. Y Pablo, cuando la ve, ella empieza a seguirlo a Pablo, a gritar en el camino: estos son siervos del Dios Altísimo. Y a Pablo no le gusta que un espíritu inmundo hable en nombre de Dios. Él no quiere ninguna relación con esta mujer, él no quiere que la gente del pueblo piense que son lo mismo, así que se da vuelta, la reprende el espíritu, sale el espíritu, y esta mujer, aparentemente, su vida es transformada de tal forma que ahora el pueblo empieza a hablar. Los amos que controlaban a esta mujer ya se quedan sin la ganancia que ella les daba, así que se armó una revuelta. Fueron a buscar a Pablo para echarlo de la ciudad. Al final lo agarran, lo meten preso a Pablo, y ahí en la prisión, junto con Silas, es la historia donde en medio de la noche ellos están ahí atados de manos y pies a una pared fría, y en el medio de la noche cantaban al Señor con gozo en medio de la prisión donde ellos estaban. Aparentemente la gente escuchaba alrededor, los demás presos, probablemente los soldados también, y a la mitad de la noche un ángel viene, hace temblar toda la celda. Es interesante, si vos vas a la ciudad de Filipos hoy, hay un lugar que es la prisión pública de esa época. Y cuando vas a la prisión pública de esa época, lo que podés ver son las piedras de la prisión quebradas. Es un testimonio arqueológico, digamos, de lo que pasó ese día. Ese día el lugar se sacudió, las piedras se quebraron
Pablo dice, se abrieron las celdas y Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente. ¿Se acuerdan que el carcelero llegó, pensó que se habían escapado, se iba a matar, y al final Pablo le grita, no, no te mates? Él llega, ¿cómo puedo ser salvo? La primera pregunta, evidentemente el carcelero conocía lo que Pablo había estado predicando, el testimonio de haberlo escuchado cantar en esa celda había impactado su vida. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree y serás salvo. Este hombre los agarra, los lleva a su casa, y ahí Pablo les explica el evangelio, se convierte. Esta iglesia desde un principio, fíjate, Lidia, este hombre, este carcelero, ellos vieron en Pablo de lo que él está hablando acá. Ellos lo vieron a Pablo en esa prisión cantar. Ellos vieron el precio de seguir a Cristo. Ellos vieron la presión que una ciudad puede hacer en contra del cristianismo. Y ellos conocen muy bien a Pablo. Pablo hacía mucho que no venía a Filipos, sus viajes no se lo habían permitido. Él espera poder volver, pero no sabe cuándo va a volver. Entonces, cuando llegue Epafrodito, él está muy contento de recibir. Él le empieza a hacer preguntas de cómo está la iglesia y Epafrodito le cuenta un montón de cosas. Muchas cosas son hermosas y hay otras cosas que hay que corregir en la iglesia. Pero Pablo arranca la carta con estas palabras, porque ellos mandaron la carta para alentarlo a él. Pero ahora Pablo les va a cambiar la forma de entender lo que está pasando. Le está diciendo, no se pongan tristes. Es fácil mirar las circunstancias y enfocarnos en eso. Y eso llevarnos a perder el gozo. Y Pablo lo que hace es pone las circunstancias a la luz de algo mucho mayor. Así que, ¿cuál es ese gran secreto del gozo del que hablamos ahí? Bueno, en primer lugar, el gozo continuo es posible, cuando hago de la extensión del evangelio mi más alta meta. Ahora que estuve en México, bueno, Paco y todo el equipo mandaron muchos saludos para mi familia. Recién, hace un rato los vi a mis padres, ni siquiera los había saludado todavía, así que les mandan muchos saludos. Y charlamos con Paco y nos acordamos de cosas, ¿no es cierto? Y una de las cosas que Paco me decía, ¿te acordás? Cada vez que viene tu mamá nos hace renegar un montón cuando imprimimos los volantes, porque le pone unos títulos larguísimos a sus puntos que no entran en el apunte. Así que yo, para honrar a mi mamá, hice el punto que les acabo de dar. Un punto larguísimo. No, yo le dije, soy igual a mi mamá. Entonces, el primer punto, fíjense, dice que Pablo hizo de la extensión del evangelio su más alta meta. Pablo había sido un hombre con muchas ventajas en la vida. Pablo había nacido en el hogar de un hombre que tenía lo mejor de los dos mundos. Era judío, y por ser judío tenía acceso a la ley, tenía acceso a la enseñanza judía, pero Pablo también era romano. Su papá había, parece, comprado la ciudadanía romana, entonces Pablo también tenía todos los beneficios de ser un ciudadano romano. Y él recibió lo mejor de los dos mundos. Pablo fue instruido no solamente en el judaísmo, él fue instruido también en la filosofía griega. Lo sabemos porque en sus escritos él usa muchísimas citas ocultas y sin necesariamente decirte el nombre, pero él te habla de ideas griegas que había en el mundo de su época. Era un hombre muy culto, muy preparado. Esto le había hecho a Pablo estar primero en la carrera para lograr los más altos puestos de su nación. Pablo dice que él aventajaba a muchos. Él tenía muchos beneficios. Era un hombre muy inteligente, muy capaz. Era un líder nato, ¿no es cierto?, que seguían las personas. Era un hombre que había tenido, como le digo, ventajas desde su nacimiento. El día que Pablo se convirtió, él se encontró con Cristo, ¿se acuerdan?, yendo hacia Damasco. Él iba a perseguir a la iglesia allá y Cristo se le apareció, y ese día Pablo entendió que su vida estaba corriendo en el sentido equivocado. Él estaba yendo en realidad en contra de Cristo. Y ir en contra de Cristo no va a hacerle bien a nadie. Cristo le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Golpear un aguijón no te va a hacer nada bien, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es lastimarte a vos. Y eso es lo que está haciendo Pablo, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Ese día Pablo lo que hace es darse cuenta que él ahora
debe renunciar a todo lo que antes había amado, todo lo que antes había perseguido para seguir a Cristo. Y es lo que dice más adelante a los filipenses. Yo lo tuve todo por basura para seguir a Cristo. Todo lo que aventajaba a otros ahora ya no es más el objetivo de su vida. Y Pablo tiene un solo objetivo. El día que él conoció a Cristo, ahora entiende que su vida tiene otra razón de ser. Él va a cumplir los propósitos de Cristo. ¿Y cuáles son los propósitos de Cristo? Bueno, mi papá citaba a Juan. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y Cristo lo había enviado a Pablo también. Cristo le dijo a Pablo, a través de un profeta, Ananías, le dijo que él lo había escogido a Pablo para que dé testimonio frente a muchos, frente a reyes y frente a muchas personas. Y le voy a mostrar, dice, cuánto le es necesario padecer por mí. El día que Pablo se convirtió, él se dio cuenta que su vida había tomado un giro opuesto. Ahora lo que antes era valioso ya dejó de ser valioso. Pasaron los años, Pablo está al final de su vida. Y Pablo está ahora en una prisión. En vez de convertirse en el líder de la nación, ahora se convirtió en la escoria de la nación. En vez de tener fama y popularidad, ahora Pablo es despreciado, Pablo es injuriado con mentiras en contra de él. En vez de tener riqueza y comodidad, ahora Pablo está en una prisión y no tiene nada. Y uno podría haber pensado, qué mala decisión tomó Pablo, ¿no? Si hubiese seguido, le hubiese ido mejor. Seguir a Cristo le hizo perder todo. Pero Pablo no piensa eso. Él no piensa que fue una mala decisión. Él está al final de su vida en esa situación y él no está pensando en él. Él está pensando en la tarea que el Señor le había dado para hacer y está pensando en cómo Dios está cumpliendo eso aún por medio de esta situación que él no hubiese elegido, pero que Dios le trajo. Por eso el versículo 12 dice así. Le arranca diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosa le sucedió? Toda esa persecución que le llevó a terminar en esa cárcel, y ahora en esa cárcel está esperando que le sentencien a muerte. Todo esto me sucedió, pero todas esas cosas han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, no se pongan tristes por mí, porque el Evangelio está creciendo, está progresando. Les cuento una intimidad. Cuando era chiquito me preguntabas, ¿cuál es tu versículo favorito? Yo le decía, Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me suceden han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y por qué te gusta ese versículo? La verdad, nunca se lo dije a nadie, pero se lo voy a revelar a ustedes. Era el único que me acordaba bien. Y como no tenía miedo de decir uno que era mi versículo preferido y equivocarme, entonces este siempre lo decía. Entonces me quedaba. Pero aunque yo no lo entendía bien allá, ahora veo algo muy valioso en este versículo. Porque este versículo muestra ese cambio de actitud hacia la vida. ¿Qué es lo importante verdaderamente en la vida? Cuando uno piensa, ¿qué me hace feliz o qué me hace triste? Uno puede evaluar cuáles son los valores de su vida. Es lo que le pasó a Jonás. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue a Nínive? Dios, primero él quiso escapar, al final fue. Cuando fue, predicó, en un día se convirtió toda la ciudad. Más de 600.000 personas se convirtieron de verdad, genuinamente. Se convirtieron, en el polvo estaban clamando a Dios por misericordia. Desde el rey hasta el más bajo, toda la ciudad se convirtió. Nunca en la historia pasó algo así. La única vez, un milagro asombroso. Jonás predicó y todos se convirtieron. Y uno diría, bueno, ahora Jonás está feliz. Jonás va a celebrar, toda la ciudad se convirtió, ¿no? Pero el capítulo 4, Jonás está triste. ¿Por qué está triste? Bueno, porque eso en realidad no le beneficia en nada a él. Todos se convirtieron y no van a morir, pero a él no lo beneficia en nada, porque él es del pueblo de Israel y los asirios son los enemigos del pueblo de Israel. Así que como no me beneficia esto, no me pone feliz. Entonces Dios le quiere enseñar a Jonás esta lección. Lo que hizo Dios fue, a la noche, hizo crecer una calabacera. Cuando llegó el día, salió el sol y la calabacera le hacía sombra a Jonás. Entonces ahí Jonás se puso feliz. Jonás no se puso feliz cuando se convirtió toda la ciudad, pero se puso feliz porque tiene una sombra.
tienen la calabacera. Así que Dios lo que hace es, mata la calabacera con un gusano. Y ahí Jonás dice, ¿por qué Dios no me matás a mí también? La vida no tiene sentido para mí. Se enoja mucho con Dios. Y ahí Dios le dice, ¿tanto te enojas por una calabacera? Sí, hasta la muerte me enojo. Y Dios le dice, mira, tenés vos compasión, o sea, te pones triste por una calabacera, y no voy a tener yo compasión de una ciudad donde hay más de 120.000 que no saben distinguir entre su mano derecha o su mano izquierda. O sea, 120.000 niños, infantes que todavía no entienden nada y que van a ser destruidos, aparte de todo el resto del pueblo. Por ellos vos no te pones triste, pero porque se te muere la calabacera, sí. Jonás, a vos lo único que te preocupa es tu propia comodidad, tus propios intereses. A vos no te preocupa lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa no son las calabaceras. Yo te puedo dar una calabacera, 1000 calabaceras te puedo dar. Pero lo que a mí me preocupa de verdad son las almas de las personas. Es la salvación de esta ciudad. Entonces Dios confronta a Jonás con eso. Acá hay un hombre opuesto a Jonás. Hay un hombre que ha perdido todas las calabaceras. No tiene ninguna sombra. Le pega el sol como a Jonás, ¿no es cierto? Pero él está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque ese pueblo se está convirtiendo. Es el contraste con Jonás. Él tiene el corazón de Dios. Lo que es valioso para Dios es valioso para él también. Y dice, ¿cómo fue que se están convirtiendo las personas? Y él les explica, le da el testimonio a la iglesia de Filipos cómo fue. Mirá el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El camino que Dios usó para que el evangelio empiece a hacer un impacto en la ciudad de Roma fue el menos esperado. Hacía mucho que Pablo quería ir a Roma. Él hablaba de llegar y predicarle al emperador y a toda la ciudad, pero él no tenía planeado llegar de esta manera. Él no pensaba llegar preso. Él pensaba tal vez llegar como llegó a las otras ciudades, pararse y predicar, pero Dios usó un camino que no esperaba. Dios lo puso en una prisión. En esa prisión, Dios puso a cuidar a Pablo a el pretorio, dice ahí el final. Ustedes si vieron las películas de Roma antigua, el pretorio le suena a los pretorianos. Los pretorianos eran la élite del ejército romano. Los pretorianos eran los que cuidaban a la familia del emperador. ¿Y por qué lo están cuidando a Pablo? Los pretorianos no cuidaban a todos los prisioneros, ¿no? Pero ellos están a cargo de Pablo porque este prisionero está esperando una audiencia con el emperador. Entonces ellos hacen cargo de cuidar a este prisionero. Que eso es muy raro, nadie tiene acceso a los pretorianos, pero Pablo, por ser que está esperando una audiencia con el emperador, está preso y tiene un pretoriano a cada lado esposado a él. Bueno, Pablo podría haber dicho, qué tragedia. Estoy en el lugar que siempre soñé estar y no puedo hacer lo que más deseo hacer, que es predicar el evangelio. Pero Pablo miró al lado, un lado y el otro, y dijo, ¿qué mejor que esto? Tengo a dos para predicarle que no se me pueden escapar. Están atados a mí, tienen que escucharme día y noche. Pobres pretorianos, lo escucharon a Pablo, pero no solo lo escucharon, lo vieron a Pablo. Vieron cuando llegaban a visitarlo a Pablo, que no era muy frecuente, pero cada tanto alguien venía. Y lo veían a Pablo, su actitud, su devoción a Dios, su gozo en esa cárcel, y tal vez esos hombres duros de repente empezaron a quebrarse, porque vieron algo en Pablo que nunca habían visto en nadie. En medio de esa prueba, la forma en la que él vivía, y escucharlo a Pablo, el hombre cree en lo que está diciendo. Y su corazón duro empezó a quebrarse y ellos empezaron a escuchar. Después de un tiempo, los primeros pretorianos se empezaron a convertir. Y digo los primeros porque había guardias. Cada 4 horas se los cambiaban. Pase que sigue, decía Pablo. Vuelta a predicarle al próximo. Le predicó a todo el pretorio, dice. Todos los pretorianos le predicó. Muchos de ellos se convirtieron. Cuando se convierte una persona, quiere hablar del evangelio, ¿no? Y adivinen a quién le hablaron del evangelio estos pretorianos. Mirá en el capítulo 4, cuando Pablo termina la carta, dice, bueno, mira, les mandan saludos la gente de acá que está conmigo.
Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Ah, la familia del emperador les manda saludos también, le dice Pablo. Está preso Pablo y le está mandando a los... ¿Se acuerdan los filipenses? Ellos estaban orgullosos de ser romanos. Para ellos romanos era lo máximo. Y ahora el César, la familia, le están mandando saludos a ellos. ¿Cómo pasó eso? Los pretorianos, cuando se convirtieron, le empezaron a hablar a la familia del César. Y no solo ahí, empezaron a hablar afuera. Porque mirá lo que dice en el versículo 13 al final. En todo el pretorio y a todos los demás. Ese todos los demás habla que no solo a ellos llegó el evangelio, sino a todos los demás, a toda la ciudad de Roma. En ese tiempo, la ciudad de Roma era el centro del mundo. El evangelio todavía no estaba siendo perseguido, pero no era favorecido tampoco. Entonces vos te imaginás lo que significó para esa gente escuchar a los pretorianos predicarles el evangelio. Sería como, imagínate que alguien mañana se para en el Congreso y en vez de dar un discurso, predique el evangelio. Noticia en todos lados, se corre, ¿no es cierto? Porque la gente más influyente, gente reconocida, que tiene poder, ellos se convierten. Y entonces lo que empezó a pasar, en el versículo 14, mira, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a predicar la palabra. En Roma ya había, antes que Pablo llegue, una iglesia. Es más, hay una carta que Pablo ya le había escrito a esa iglesia antes de llegar a la ciudad. Se llama la carta de los romanos. ¿Sí? La carta de los romanos es dirigida a la iglesia que estaba ahí en Roma. En esa carta Pablo dice, yo soy deudor, yo tengo que ir y predicarles el evangelio a ustedes. Y Pablo dice que un día va a ir a predicarles. Él no se imaginaba todo lo que iba a pasar. Pero ahora están los hermanos ahí. Es una pequeña iglesia. Una iglesia atemorizada, intimidada por toda esa sociedad, ¿no es cierto?, que les rodeaba, por todo el peligro que podría ser hablar de Cristo y hablar de un rey que vendría. Estaban intimidados. Pero Pablo en esa prisión le está predicando a los pretorianos. Los pretorianos se están convirtiendo. Gente viene a visitar a Pablo y está escuchando a Pablo dar testimonio y son alentados por Pablo. Entonces la pequeña iglesia empieza a revolucionarse. Y todos empiezan a decir, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Tenemos que salir y predicar a todos. Porque Dios está haciendo algo en la ciudad. Así que cobrando ánimo empezaron a predicar. Y lo que pasó fue que surgió un avivamiento en la ciudad de Roma. Todo este avivamiento que está alcanzando los niveles más altos de la ciudad y de todo el imperio y a toda la ciudad, fue impulsado desde una prisión. ¿Ustedes piensan que Pablo está triste por estar preso? Pablo dice, yo puedo haber perdido todo, pero para esto yo nací, para esto fui salvado. Yo soy un heraldo del Señor y Dios está haciendo esta obra. Dios me está usando en este momento como el punto de partida para que personas escuchen y la iglesia sea despertada. Pablo reconoce que no todos los que predican lo hacen con sinceridad. Y dice ahí en el versículo, mira, 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo divide dos grupos. Dice, acá hay muchos que están predicando en la ciudad. Yo estoy contento. Pero sé que no en todos hay una buena motivación. Hay algunos que están predicando, dice, por envidia y contienda. ¿Por qué tendrían envidia? Y yo soy el líder de la iglesia en Roma. De repente llega este preso y todos están hablando de él y nadie habla de mí. Dios está usando a Pablo desde la prisión para impulsar a la iglesia que están afuera. Entonces hay gente que le tiene envidia a Pablo. Pablo dice, pero no se trata ni de mí ni de vos, se trata del evangelio. Pero estas personas habían visto el evangelio como una forma de contienda. La palabra contienda es competencia. El evangelio es una forma de ganar una posición, es una forma de ganar una influencia, de ganar un nombre. Entonces eso les producía envidia porque él lo está ganando y yo no lo estoy ganando. Y eso les hacía decir, bueno, vamos a salir a predicar. Y salían a predicar, pero no por amor a Cristo, salían a predicar solamente por amor a ellos mismos.
Bueno, esto no ha desaparecido en la iglesia, ¿no? Esto es la lucha de nuestros corazones, las motivaciones, ¿por qué hago lo que hago? Mi vida tiene un nuevo propósito, pero no solo eso. Ese propósito tiene que ser buscado con una motivación que honre al Señor. Pablo ahora dice, no todos tienen mala motivación, hay algunos que lo hacen con buena voluntad. Yo le decía, cuando en las iglesias se ve la competencia. Estuve en Guadalajara y hay una persona conocida para nosotros que fue a empezar una iglesia allá. Y la forma en la que empezó la iglesia fue consiguiendo los recursos como para armar toda la estructura de la iglesia, y después se encargó de visitar toda la gente que él conocía de todas las demás iglesias, decirle todos los recursos que tenían y toda la iglesia que iban a poder hacer, y decirles que dejen sus iglesias y se vengan a la iglesia de él. Entonces, hace un par de meses que empezaron, la iglesia ha crecido muchísimo. Y es triste no ver a gran escala lo que Pablo dice acá, esta actitud de competencia. Cuando una iglesia tiene algo, la otra iglesia lo tiene que tener también, o tiene que tener algo mejor, porque si no, la gente de su iglesia se va a ir a la otra iglesia. Entonces hay una competencia constante de qué es lo que la iglesia le puede ofrecer para poder atraer a otros que vengan a tu iglesia. Hay envidias, ¿no es cierto? Uy, aquella iglesia tiene esto, tiene aquello. Bueno, eso es a gran escala, pero no hay que esperar esa escala, ¿no es cierto? Porque nuestros corazones son así de malos también. Y nosotros luchamos con las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Pero Pablo está mirando todo lo que está pasando ahí y dice, ¿qué pues? Versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. En lo que me gozo, dice Pablo, no es en qué lugar yo voy a ocupar dentro de esta obra que Dios está haciendo. Si Dios quiere usarme a mí o va a usar a otra persona. Si Dios quiere permitir que personas que no tienen la intención correcta o la motivación correcta hagan esta obra, ese no es el punto. Yo me gozo en esto. Cristo es anunciado. Así que vimos la forma de tener gozo real es enfocar mi vida sobre el objetivo real de mi vida. Entonces ese sería el primer punto. El segundo punto dice así: el gozo continuo es posible cuando hago de la gloria de Cristo mi anhelo, mi más anhelada pasión. Cuando hago de la gloria de Cristo mi más anhelada pasión. Entonces, miren el versículo 19. Pablo primero dijo, yo me gozo en que el evangelio se predique. Yo me gozo, versículo 19 ahora, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está ahí, él sabe que los en Filipos están orando por él. Y Pablo cree en el poder de la oración. Así que Pablo dice, yo sé que no me van a condenar a muerte. Estoy esperando el juicio, pero sé que me van a dejar salir. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes están orando. Y el Espíritu está obrando en ustedes y va a obrar en mí, así que no se preocupen, no voy a morir todavía. Sé que voy a ser liberado. ¿Y qué le alegra a Pablo? Cuando él piensa en ser liberado, lo que le alegra no es no estar más en la prisión. Que eso podríamos pensar, ¿no es cierto? Cuando vos estás en una prueba, lo que estás esperando es que se acabe la prueba. Que se acabe la situación difícil. Eso sería tu gozo, eso sería el motivo de oración. Pero Pablo dice, hay algo más importante todavía que se acabe la prueba. ¿Qué es más importante? Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, este es mi anhelo, esto es lo que yo deseo de verdad, esto es lo que espero, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo dice así, lo que verdaderamente es mi anhelo
no es salir libre. Mi anhelo mayor es magnificar a Cristo. ¿Qué es magnificar a Cristo? Cristo ya es glorioso, yo no lo puedo hacer más grande de lo que es. Magnificar a Cristo no tiene que ver con hacer grande a Cristo, tiene que ver con reflejar a Cristo. Tiene que ver con mostrar a Cristo grande en mi vida. Que mi vida muestre que Cristo es real, que Cristo es poderoso, que Cristo puede satisfacer, que Cristo puede dar lo que nadie más puede dar. Yo anhelo eso, que Cristo sea alabado cuando personas vean mi vida, que Cristo sea grande en mí, magnificado en mi cuerpo. La forma como Cristo se magnifica, dice Pablo, es a través del cuerpo. Donde la gente va a ver a Cristo es en tu cuerpo. Y por eso, en tu conducta. Y por eso es que Pablo pone esto como la meta más alta. Cuando termina, fíjate cómo dice el versículo al final 20, quiero que Cristo sea magnificado o por vida o por muerte. A Pablo no le preocupa morir. A Pablo no es que lo que más desea es vivir. Lo que más desea Pablo es que Cristo sea magnificado en cualquiera de estos dos canales. En este momento Pablo no sabe cómo va a salir todo, no sabe qué va a pasar, pero a él no le importa. Lo que él desea es que Cristo sea magnificado. ¿Saben que ese es el propósito de Dios para nuestras vidas también, no? Dios lo que quiere es mostrar su poder en nuestra debilidad. Dios lo que quiere es mostrar las virtudes de Cristo en nuestra vida, en medio de la vida diaria, en medio de las cosas que pasamos. Ahora, la realidad es que nosotros no podemos elegir el camino por el que vamos a magnificar a Cristo. El camino es algo que Dios va a elegirlo. Nuestro anhelo debe ser que en cualquier camino en el que yo esté, Cristo pueda ser magnificado. Cuando yo hago de eso mi gozo, entonces todo lo demás es solamente el camino para magnificar a Cristo. Cualquier cosa que pase, cualquier cosa que estoy pasando, es solo el camino para magnificar a Cristo. La razón por la que nosotros nos angustiamos y nos deprimimos, ¿no es cierto? Y perdemos el gozo en nuestra vida, es porque hay otras cosas que son realmente lo que yo anhelo. Y Cristo es el camino para lograr esas cosas. Pero el gozo real, el gozo que no se pierde, está en el corazón de una persona que entiende esto que Pablo entendió. Él lo dice de esta manera en el versículo 21, un versículo conocido, famoso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo le dice, yo no estoy tan preocupado si vivo o muero, yo lo que quiero es glorificar a Cristo, porque vivir es para Cristo y morir es algo que solo va a traer una mayor ganancia a mí. Ganancia es como un beneficio más alto traería morir que vivir. ¿Cómo? ¿De qué manera se vive, se entiende eso? Y lo explica en el versículo 22. Vivir en la carne es más beneficioso para la obra, y entonces no sé qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo está pensando y él dice, lo mejor, y usa la palabra, muchísimo mejor, sería partir. Pablo se está imaginando cómo sería estar en la gloria con el Señor. Él se está imaginando todos los beneficios, la ganancia que eso significaría para él. Dejar este cuerpo de pecado, dejar todo el sufrimiento de esta vida, dejar la lucha con todos los enemigos que tiene y tener una comunión sin obstáculo con el Señor por toda la eternidad. Cuando Pablo piensa en eso, dice, eso es muchísimo mejor. Pero quedarse es más beneficioso para ustedes, dice Pablo. Entonces, en un sentido, lo que Pablo está diciendo así, está diciendo, yo estoy dispuesto a renunciar a las glorias del cielo para servirlos a ustedes.
si tuviese que elegir, me voy hoy mismo. Pero estoy dispuesto a renunciar a todo eso para poder servirles. El amor que Pablo tenía por esa gente. El deseo de llevar gloria a Cristo. Controlaba todo en su vida. Pablo, cuando dice que él va a llevar gloria a Cristo por vida o por muerte, lo que está diciendo es esto: estoy esperando que venga el juicio. Si el día que llegue el juicio a mí me dejan libre, adivinen qué voy a hacer. Voy a salir a predicar. Voy a seguir con todo mi ministerio. Y eso va a traer gloria a Cristo, porque muchos se van a convertir. Si el día que me dan el juicio me matan, entonces imagínense toda la gente que tiene sus ojos puestos en mí. Toda la gente que ha escuchado hablar de Pablo, los pretorianos, toda la iglesia de Roma que había ganado ánimo con toda la vida de Pablo, y toda la ciudad de Roma había escuchado de Pablo. Entonces imagínense si después de haber escuchado el testimonio fiel de este hombre, toda esta gente ve que Pablo sella su testimonio al final con el martirio, mostrando que él realmente cree en lo que les ha dicho y él va a ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo piensan que eso iba a impactar toda la iglesia y a toda esta gente? Todo eso iba a llevar gloria a Cristo, más gloria a Cristo. Entonces Pablo dice, en realidad no me preocupa lo que vaya a pasar, porque pase lo que pase, yo voy a llevarle gloria a Cristo. Qué distinta es nuestra actitud muchas veces, donde solamente estamos pensando en la circunstancia y el dolor que la circunstancia nos trae, y no vemos la circunstancia como el camino que Dios eligió para llevar gloria a Cristo. Si lo veríamos así, encontraríamos que en esas circunstancias tan dolorosas, tan terribles, que quisiéramos evitar, en esas circunstancias Cristo puede ser magnificado, porque los ojos de los que nos rodean están puestos en nosotros, y nuestra vida en esa circunstancia va a llevar gloria a Cristo si nosotros nos mantenemos fieles en esa circunstancia. Si lo que yo realmente quiero es llevar gloria a Cristo, entonces no hay nada por lo cual preocuparse, porque venga lo que venga, la gracia de Dios puede sostenerme para que yo pueda llevar gloria a Él. Pero no termina ahí, el último punto. Entonces, el gozo continuo es posible cuando hago de la extensión del Evangelio mi más alta meta, cuando hago de la gloria de Cristo mi más anhelada pasión, cuando hago, en tercer lugar, de la vida cristiana mi más alto compromiso. Cuando hago de la vida cristiana mi más alto compromiso. Cuando yo entiendo que lo más importante es vivir la vida cristiana auténtica, yo puedo enfrentar cualquier situación con gozo. Es lo que Pablo va a decir más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él va a poder enfrentar cualquier situación. Pero mira cómo termina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la iglesia le mandó la ofrenda para alentarlo a Pablo? Ahora la cosa se da vuelta y Pablo empieza a exhortar a la iglesia. Pablo le habla de él, la iglesia está escuchando y dice: ¿cómo puede ser este hombre que tiene esta convicción? Y ahora Pablo le exhorta a la iglesia. Y le exhorta significa les anima a ellos también tener este pensamiento. Igual que él, tener esta actitud. Y eso es lo que dice en el versículo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo dice: yo les amo. Yo estoy dispuesto a no ir al cielo todavía para poder seguir al lado de ustedes. Y estando con ustedes, yo voy a ocuparme de animarles siempre a vivir como es digno del Evangelio. Esa expresión, digno del Evangelio, tiene una raíz que da la idea de vivir acorde a la ciudadanía a la que pertenezco. Los filipenses conocían muy bien este término porque ellos se consideraban romanos. Ellos estaban muy orgullosos de ser romanos. Entonces, adivinen qué, vivían como romanos. Se vestían como romanos. Sus nombres estaban escritos en Roma en la lista de ciudadanos. Ellos
practicaban lo que los romanos practicaban, tenían los mismos juegos, tenían las mismas actividades. Ellos estaban orgullosos de ser romanos y vivían como romanos. Ahora Pablo le dice así: lo que tienen que pensar ahora ustedes es de esa misma manera en cuanto a la ciudadanía celestial. Ustedes tienen que vivir como es digno del Evangelio. Ustedes son de Cristo, vivan como que lo son. Estén orgullosos de serlo. Y vivan como vive un verdadero cristiano. Un hombre de fe. Un hombre que ha escuchado el Evangelio y sigue el Evangelio. Digno del Evangelio. Lo que está diciendo esa palabra digno es una palabra que tiene una raíz que tiene la idea de peso. O sea, del mismo peso. Del mismo peso que el Evangelio. O sea, todo lo que vos sabés del Evangelio, la gracia de Dios, la persona de Cristo, la obra de redención, todo eso, ese milagro de salvación, ahora tu vida lo debe reflejar al mismo grado. Y por eso es que Pablo se lo pone en esos términos: vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Y acá le da algunas características de la vida digna del Evangelio de Cristo, 3 específicamente. Primero le dice, primero les habla acerca de la actitud que ellos tienen que tener hacia Dios, y se lo dice así: para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí la primera palabra dice: yo quiero que vivan como es digno del Evangelio. La vida digna del Evangelio es la vida de una persona que está firme. Está firme. Esa palabrita firme aparece en otro pasaje, ahí yo anoté en 2 Tesalonicenses 2:15, por ejemplo. Miren un poquito más adelante. En 2 Tesalonicenses 2:15. Dice así: así que, hermanos, estad firmes. Ahí es la expresión que se repite. Y retened, o sea, estando firmes, retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La idea de estar firme, que se usa allá, es la idea, va paralelo a esta idea de retener. Es la idea de defender una posición. Es un soldado que viene el enemigo y golpea, y él va a defender su posición. Él no va, está esa trinchera. Los dejan ahí. Pase lo que pase, no pierdan esta posición, porque es clave y es estratégica. Así que luchen hasta la muerte, pero defiendan esta posición. Estén firmes. Es la idea, ¿no es cierto? Me acuerdo una historia, ahí en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, se hace una lista de un grupo de hombres que se los conoce como los héroes de David. Los héroes de David, ¿se acuerdan que es ese jovencito que mató al gigante? Y su vida tuvo un impacto muy grande en las personas que tuvo a su alrededor. La gente cercana a él se convirtió en gente muy valiente, que imitaban a David. Entonces cuenta en esa lista cosas asombrosas que hicieron estos valientes de David. En una cuenta de 2 de estos valientes, que estaban en un momento viniendo unos filisteos a tomar la tierra. Y había un campo sembrado con cebada, si no me equivoco. Era muy importante defenderla porque esta era la comida de nuestras familias. Así que estas 2 personas, solas, dijeron: vamos a estar firmes, vamos a defender este campo con nuestras vidas. Así que todo el ejército se vino y ellos 2 pelearon contra el ejército hasta que el ejército escapó y defendieron esa heredad. Esa es la idea que Pablo le está dando a esta iglesia. Miren, en la vida cristiana no hay lugar para la cobardía. No hay lugar para volvernos atrás, porque no hay a dónde volver. Volver atrás es volver al pecado, es volver a la esclavitud. La vida cristiana es la vida donde vamos a defender lo que es verdadero. Vamos a defender la práctica de la vida cristiana. Vamos a defender la verdad del evangelio de la vida cristiana. Pablo dice: yo quiero escuchar de la iglesia de Filipo que ustedes están firmes.
No quiero que estén pensando, hoy no sé si vamos a poder seguir, no sé. Tienen que tener la actitud de uno que va a dar su vida acá, va a morir para defender esto. Esto es vivir como es digno del Evangelio, porque el Evangelio es algo real, es algo auténtico y tiene peso el Evangelio, no es algo que se puede tirar así nomás como algo sin valor. Yo quiero escuchar, dice, que ustedes están firmes. Agrega algo más. Entonces su actitud primero hacia el Señor, estar firme. La actitud hacia los demás. Dice, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La actitud ahora, un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Es la idea de armonía, un esfuerzo unido, codo a codo. La palabra combatiendo que aparece ahí es una palabra que puede ser militar o puede ser también la palabra que se usa para las competencias, los Juegos Olímpicos que se hacían en aquel tiempo. En aquel tiempo había Juegos Olímpicos que eran individuales y había Juegos grupales. Igual que en nuestro tiempo. Hay deportes que se juegan juntos. En este deporte vos no podés hacer lo que querés porque así nunca va a ganar el equipo. Cada persona tiene que tomar su posición. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Yo quiero escuchar que ustedes están combatiendo juntos, que ustedes están codo a codo, funcionando como un equipo, yendo hacia la victoria. Pablo muchas veces usa este ejemplo de las competencias. En otro momento Pablo habla, por ejemplo, de la carrera. Y él dice, todos corren y uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. La vida cristiana, por un lado, requiere que vos no mires al que tenés al lado, que vos mires a Cristo y que ganes el premio. Por un lado, porque si vos te vas a desanimar cuando el de al lado se desanima, si vos te vas a desviar cuando el de al lado se desvía, no vas a ganar nunca el premio. Por un lado, vos tenés que no mirar a ningún lado, mirar a Cristo y correr. Pero acá Pablo está usando otra imagen. Está usando la imagen de una competencia en grupo. Y en esta competencia vos no podés agachar la cabeza y correr para abajo. Imagínate un partido de fútbol y la persona agarra la pelota y juega como si está solo en la cancha. Y ya saben, los conocen, ¿no es cierto?, a esos que hacen eso. Era uno de esos, me parece, cuando era joven. Y no juegan en equipo, ¿no es cierto? Ellos corren para adelante. El equipo no puede ganar de esa manera. Pablo está pensando, vos no puedes pensar así en la vida cristiana. No puedes decir, yo voy a hacer mi carrera. Tenés que mirar y decir, somos un equipo. Vamos a trabajar unidos. La vida digna del Evangelio es la vida de un equipo unido, de una iglesia unida. Y Pablo dice, yo quiero escuchar que ustedes están así. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Y esta sería la tercera actitud, la actitud hacia el enemigo, es la valentía. Pablo quiere escuchar que ellos tienen valentía. La palabra intimidado ahí es la de un caballo que se asusta cuando le sacuden algo al frente, ¿no es cierto?, con algo. La intimidación tiene que ver con eso, con algo como un peligro que me hace reaccionar. Hay muchos temores que acechan al corazón de un creyente. Muchos de esos temores son temores solamente imaginarios. No existen realmente, pero vos te los hiciste en tu mente. Y temores imaginarios pueden hacerte perder la batalla. Hay otros temores que son enemigos reales. Pero Pablo dice, en nada intimidados por los que se oponen. Aún frente a esos enemigos reales, quiero que vivan digno del Evangelio. El Evangelio nos llama a vivir sin temor. ¿Por qué? Antes de irnos estudiamos números. Estudiamos el pueblo de Israel, la protección de Dios, las promesas de Dios. Y hablamos de esa vida sin temor a los enemigos. Pero seguimos luchando con eso, ¿no? El que pasemos por un estudio no significa que no van a venir esos temores. Y en algún momento, ¿no es cierto?, el temor es tan grande que parece que no hay futuro, que todo se va a venir abajo, que todo se va a destruir. Y Pablo dice, no se intimiden, sigan de forma valiente la fe del Evangelio que han creído. En nada intimidados.
Y termina en el versículo 28 diciendo que para ellos, para los enemigos, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Lo que quiere decir esa expresión es que cuando hay un creyente que no se intimida, cuando hay un creyente que se mantiene firme defendiendo su terreno y defendiendo la verdad del Evangelio, cuando un creyente viviendo esa vida de unidad, cuando el mundo o cuando el enemigo lo ve al creyente, eso es un testimonio para él de que él está en el camino de perdición. Porque el mundo está acostumbrado a temer, el mundo está acostumbrado a retroceder, el mundo está acostumbrado a vivir una vida que no tiene estas características. Cuando el mundo ve a un creyente vivir esto, ahí se ve el contraste. Ahí el mundo dice, él va a la salvación, yo voy a la perdición. Cuando ve a un creyente vivir como es digno del Evangelio, es un testimonio, es un indicio en lo que dice ahí, ¿no es cierto? Es un síntoma. Y termina diciendo, y esto de Dios. Es Dios el que produce esto en el corazón. Es Dios el que hace posible que un cristiano viva como es digno del Evangelio. Y es Dios el que usa eso como un testimonio para el mundo, para mostrar qué es la fe genuina. Entonces termina el versículo 29 de esta manera, porque a vosotros os es concedido, acá Pablo ya está cerrando todo, y le está diciendo a esta iglesia, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando llegás a este versículo te das cuenta de algo más. Esta gente que está consolando a Pablo, ellos mismos están pasando pruebas, están pasando persecución. Así que ahora Pablo los va a consolar a ellos. Los animó a tener la actitud correcta, pero al final termina con palabras de consuelo. Pero el consuelo de Pablo, fíjense qué distinto que es a la forma en la que nosotros consolaríamos. Porque nosotros podríamos consolar a él diciéndole, bueno, tranquilo, ya va a pasar. Pero Pablo le dice, tranquilo, Dios te dio esto como un regalo. Es la palabra que usa, Dios os ha concedido. Esto que estás pasando es algo que viene de parte de Dios, pero no para destruir, sino para cumplir ese propósito que Él está cumpliendo en mí, para que Él sea glorificado en tu vida. Así que, tranquilo. Dios te ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay algo interesante en esa última expresión. Dios te concede que padezcas por Él. Esa palabra por Él, lo que significa es que mi padecimiento es a la cuenta de Cristo. Yo estoy padeciendo parte de los padecimientos de Cristo. Esto es algo que no aparece en muchos textos, pero hay un texto donde Pablo dijo algo parecido. Él dijo así, él dijo, que se me fue el versículo de la mente. No, se me fue como empezó. Bueno, la idea, se cumplen los padecimientos, sí, de Cristo en nosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Se me había ido la primera expresión. Estoy cansado. Cuando Pablo usa esa expresión es algo muy raro, porque Pablo le dice a esta iglesia que los padecimientos de Cristo todavía no están completos. Entonces, pero Cristo ya padeció todo lo que tenía que padecer en la cruz. Esos padecimientos compraron la salvación. Pero para que la salvación llegue al mundo, para que la salvación llegue a cada persona y las personas puedan creer en el Evangelio, la iglesia tiene que llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio incluye padecimientos. Por eso la salvación del mundo se da por medio de los padecimientos de Cristo más los padecimientos de la iglesia que llevan. Y lo que está diciendo acá, cumplo, o sea, termino de completar los padecimientos. Y es lo que está diciendo acá también. Ustedes recibieron el regalo de padecer por Cristo. Tu padecimiento es parte de la historia. Es parte de la manera en la que Dios está cumpliendo la historia de redención. Es
la parte de la manera en la que Él se está glorificando y está llevando el Evangelio a las personas que tenés a tu alrededor. Porque es fácil decir las palabras del Evangelio, pero hoy más que nunca se necesita vivir una vida digna del Evangelio. Y para eso Dios va a traer el padecimiento, para que ese padecimiento traiga salvación a personas que van a verlo en tu vida. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, Pablo acá le está hablando, ustedes lo han visto, ustedes vieron, cuando yo llegué a predicar a Filipos, ¿cómo fue mi predicación? Con padecimientos. Es así la vida cristiana. No están viviendo nada único. No son los únicos sufriendo en el mundo. Así es, en el mundo entero. La iglesia sufre de diferentes maneras. Pero ustedes lo vieron en mí, dice, y ahora oís que hay en mí. Sigue. No se terminó. Hasta el día que no esté en la gloria, los padecimientos van a seguir. No se preocupen por los padecimientos. Preocúpense por el Evangelio. Preocúpense por honrar a Cristo, magnificar a Cristo. Procuren y ocúpense de vivir como es digno del Evangelio en cada padecimiento. Y Cristo va a ser glorificado en sus vidas. ¿Sí? Bueno, oramos para terminar. Padre, aún compartiendo estos pensamientos, tú exhortas mi propio corazón y me muestras la necesidad de escuchar esta exhortación de parte del apóstol Pablo y evaluar dónde está mi corazón, cuál es el fin, el objetivo de mi vida y qué es lo que trae gozo a mi corazón y qué es lo que trae tristeza. Y tú me examinas, Señor, como un espejo me muestras. Señor, te pido que tú hagas esto en nuestra iglesia, que así como Pablo decía, yo deseo escuchar de los filipenses que viven esta vida cristiana real. Señor, que también se escuche de nuestra iglesia, de nuestra vida, de mi vida, que vivimos como es digno del Evangelio de Cristo. Encomendamos esto a ti, hazlo en nosotros, sabemos que esto proviene de ti. Te lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.